Hola amigos y amigas de Arroyo TV, soy Laura Arroyo y seguro que han oído ya del escándalo de Reactiva Perú porque todo el mundo está hablando de esto. ¿Por qué? Bueno, porque es un escándalo. Reactiva Perú es este programa de préstamos que ha ideado el gobierno con la intención de apoyar, socorrer, acompañar y sobre todo sostener a las empresas, además dijo, sobre todo a las pequeñas y a las medianas, para que hicieran frente a esta crisis derivada del COVID-19, que es también una crisis económica y que por supuesto que las empresas están padeciendo. La idea era que estos préstamos cayeran sobre las empresas que tienen las espaldas más débiles para hacer frente a esta crisis y no tuvieran que quebrar, que cerrar o que despedir cuantiosa y masivamente a sus trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, y he aquí el escándalo, quienes se han llevado la gran tajada, casi el 90% de la torta, han sido los mismos glotones de siempre. Las empresas que en realidad tienen las espaldas súper anchas, súper fuertes para hacerle frente a esta crisis y que además no solo se han visto beneficiadas de estos préstamos de Reactiva Perú, sino que también han despedido con la suspensión perfecta u otras fórmulas a cantidades amplias de su plantilla. Entonces se han llevado la torta, como digo, los mismos glotones de siempre y ese es el escándalo. Pero me gustaría decir que Reactiva Perú es el problema. Me gustaría decir que el problema es este préstamo y ya está, porque sería muy fácil resolverlo. Si el problema fuera solo Reactiva Perú, bastaría con fiscalizar el préstamo. Bastaría con una comisión que decidiera de manera técnica y lógica que hay empresas que no les hace falta los préstamos y dar paso atrás con los préstamos ya asignados. Bastaría con que el Congreso fuera lo suficientemente responsable y echara un ojo agudo a estos préstamos otorgados y dijera, hey, esta no lo necesitaba, ¿por qué se les ha dado? Esta no hace falta, hay que destinarle a quienes sí lo merecen, etcétera, etcétera, etcétera. En suma, si el problema fuera Reactiva Perú, bastaría con un gobierno al que se le cayera un poquitito la cara de vergüenza al ver que su préstamo ha ido a, por ejemplo, 17 de las empresas de uno de los hombres más millonarios del Perú, como es Carlos Rodríguez Pastor, que entre sus 17 empresas ha ganado o ha conseguido más de 150 millones de soles por Reactiva Perú. Claro, si el problema fuera Reactiva Perú, tendríamos fácil resolverlo, porque sería un problema muy concreto. El problema no es Reactiva Perú. El problema es mucho más de fondo y de ahí que sea más complicado resolverlo, pero es importante por lo mismo ver el problema en su real dimensión. Hoy se cumplen 3 meses desde la cuarentena, desde que inició la cuarentena en el Perú. Y en esos 3 meses, los grandes empresarios, los pequeños empresarios, tú y yo que no tenemos empresas, los trabajadores y trabajadoras, las maestras, los sanitarios, etcétera, 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 todos y todas hemos compartido una cosa. En lo que sí ha sido democrático es que hemos compartido una cosa que es lo mismo, la incertidumbre. Han pasado 3 meses y no sabemos, o mejor dicho, sabemos muy bien que la nueva normalidad estará llena de incertidumbre. Incertidumbre que hace que no sepamos exactamente cómo nos va a ir el próximo mes. Profesores y profesoras que no saben hasta cuándo tendrán que seguir editando las clases o algunos heroicamente pagando incluso los datos de los padres de sus alumnos para que no dejen de estudiar desde sus casas. Incertidumbre porque muchos médicos no saben qué pasará el día de mañana, si habrá rebrote o no habrá rebrote, si basta con las medidas implementadas o habrá que tomar otras, si la cosa se recrudecerá o no, si caerán contagiados por estar en primera línea o no. Incertidumbre porque muchos trabajadores, que además son la gran mayoría de la población económicamente activa, al ser informales no tienen ningún tipo de certeza sobre lo que ocurrirá el día de mañana, el mes siguiente. Muchos padres no saben si podrán pagar o no la escuela de sus hijos. Y así tantas otras preguntas. Lo que tenemos en común en este momento, tú y yo y todos y todas y todes, es la incertidumbre. Y en momentos de crisis, lo que justamente necesitamos son certezas, son respuestas, son garantías de algún tipo de seguridad. Y en realidad le corresponde a los estados brindar estas certezas, brindar estas garantías, no solo en las crisis, sino en cualquier contexto, pero en esta crisis todavía más. Cuando digo garantías y certezas me refiero a saber que, por ejemplo, si el día de mañana mi madre, mi padre, mi hermano, mi hijo se enferma, lo puedo llevar a un hospital. Al margen de si puedo o no pagar una clínica, sé que lo puedo enviar a un hospital y será tratado igual de bien
que si yo tuviera el dinero para que se atienda en una clínica. El Estado debería garantizar que si me despiden de mi trabajo, al día siguiente no tengo que dejar de pagarle el colegio a mi hijo, sino que podrá ir a una escuela pública. Y eso no significará en ningún caso que esté en desventaja con su generación porque no pude pagarle una escuela privada. Cuando me refiero a garantías, me refiero a que el Estado debería poder garantizar que si algún día las ves verdes, no te vas a quedar sin un techo, sino que siempre vas a tener derecho a una vivienda digna. O que da igual si naciste en una ciudad o en un pueblo, en la sierra, en la costa o en la selva, no quiere decir el lugar en el que naciste o tu condición geográfica que puedas tener o no acceso a luz y agua potable. Hoy el agua potable es tan importante porque sin lavarnos las manos estamos muy expuestos al virus, pero en realidad es un derecho humano el derecho al agua. Un Estado debería brindar garantías para que, por ejemplo, en una crisis como esta, donde es tan importante que estemos comunicados, porque lo más importante para poder cuidarnos es tener acceso a información veraz, debería garantizar el Estado que no te pueden cortar los suministros, que no te pueden cortar la línea telefónica o el acceso al Internet. A eso me refiero con un Estado que dé garantías y dé respuestas. Y en el Perú sí se brindan certezas y sí se brindan garantías, pero a los de siempre. Sí se brindan garantías y sí se brindan certezas, pero siempre a los grandes. Sí se brindan garantías, certezas y se brindan hasta facilidades a los poderosos. Se brindan garantías, certezas, facilidades y hasta rescates a los pudientes que no lo necesitan. Ese es el problema de fondo, no es Reactiva Perú. En un país donde el 94.9% del tejido empresarial son pequeñas y microempresas, es una vergüenza que sean los de siempre que en plena pandemia se están llevando realmente la tajada más suculenta de una torta que es de todos y de todas y que fue ideada para salvar a quienes realmente necesitan un flotador salvavidas. En realidad, Reactiva Perú debería llamarse Más de lo mismo Perú, pues el tema no es Reactiva Perú como programa, sino la concepción de fondo con la cual este opera. Es momento ya de preguntarnos si queremos seguir teniendo un país donde caben los pocos de siempre, o si por fin podemos construir un país donde cabemos todas y todos.